Hola, soy Arturo Ayala y esto es Políticamente Incorrecto. El día de hoy vamos a hablar del juego de la derecha por recuperar el gobierno. A pesar de que la derecha participó con distintas candidaturas en el último proceso electoral y que incluso las bancadas de derecha han ido dividiéndose y pasando los congresistas de una bancada a otra, su estrategia es la misma: recuperar el gobierno. Y para cumplir este objetivo van a desarrollar distintas tácticas en distintos escenarios. Hoy vamos a hablar de 4 de estos escenarios. El primero es la movilización en la calle que la derecha viene realizando las últimas semanas. El segundo es el de la especulación y sabotaje económico que hemos visto también que afecta el bolsillo de las familias peruanas. El tercero es el caso del Parlamento y cómo se están moviendo las fuerzas de derecha en general en este escenario. Y el cuarto es el tema de la prensa y cómo se construye un relato que busca boicotear al gobierno de Pedro Castillo, que no tiene ni un mes de gestión. En primer lugar, vamos a hablar del escenario de la calle y la movilización de derecha. ¿Qué es lo que busca? En realidad es generar un ambiente de inestabilidad en el país y construir un sujeto conservador que se movilice contra cualquier iniciativa de cambio progresista o reforma en el país. Lo que estamos viendo en las últimas semanas son movilizaciones que van desde la puerta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para pedir un golpe de Estado. Estamos en vivo desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores, para pedir al jefe del Comando Conjunto que se pronuncie a una insurgencia. Hasta las que han abierto la puerta a la presencia de ultraderecha con cruces de Borgoña, con escudos, con lanzas, con una actitud bastante antidemocrática y que realmente es una amenaza para la ciudadanía. En ese sentido, estamos viendo cómo también empiezan a copiarse una serie de simbologías que la izquierda hizo suyas durante años en la movilización popular. Las consignas, las comisiones, la estructura, el tipo de convocatorias. Quieren darle un contenido popular que nunca han tenido, porque acá la derecha siempre ha sido una fuerza de élite, una fuerza, digamos, discriminadora y excluyente. Es así que estas últimas movilizaciones han combinado desde estos elementos de ultraderecha que ya hemos señalado hasta nuevamente Lourdes Flores, que parece no aprender la lección y sigue participando de este tipo de iniciativas. Parece que ahora marchar ya no es de vagos, ¿no? Además hemos visto durante las últimas semanas que se han instalado mesas que recolectan firmas para impedir el debate constitucional. Esta iniciativa de la derecha nos hace recordar que son una fuerza que lo único que busca es conservar lo establecido, que no proponen nada y que durante los últimos años simplemente se han dedicado a defender este modelo y la constitución que lo ampara. La derecha lo que busca es ganar la calle. Lo hemos visto en este guión internacional que se ha repetido en diversos países de América Latina e incluso en Estados Unidos con los seguidores de Trump. A partir de posverdad, mentiras y fakes, lo que buscan es generar un relato que movilice a la ciudadanía para impedir los cambios y reformas que la izquierda propone y el país necesita. El segundo escenario es el de la economía. El incremento del precio del dólar no es un fenómeno local, viene sucediendo en países como Colombia, Chile, México e incluso Turquía. Responde a un fenómeno global de la economía actual. El incremento del precio de algunos alimentos también es resultado de la subida del precio del barril de petróleo, que también es un fenómeno global. Pero en el Perú hemos visto una actuación bastante desleal e inadecuada de empresas como Alicorp, que durante los últimos días han venido incrementando el precio de productos como el aceite. Esta situación viene siendo aprovechada por la derecha para generar un relato en el cual el gobierno, que no tiene ni un mes, es responsable de toda esta situación, sacando de contexto el momento económico que vive el país y usándolo como un mecanismo que busca deslegitimar al gobierno de Pedro Castillo y provocar un ambiente de zozobra en la ciudadanía y en la economía familiar. Hay que señalar además que la especulación se ha colocado en el centro de esta situación y momento económico en el país. Lastimosamente hemos visto cómo algunos sectores empresariales se han sumado a esta campaña, generando aún más caos e incertidumbre. También es importante decir de que es la misma gestión del BCR que durante los últimos 16 años se encuentra en el ejercicio de funciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia objetiva entre lo que viene pasando las últimas semanas con los últimos años? Es la misma gestión del manejo monetario en el país. En resumen, una situación económica internacional es usada por los sectores de derecha local para generar caos y zozobra en los bolsillos de las familias peruanas y así golpear al gobierno de Pedro Castillo. El tercer escenario es el del Congreso de la República, un escenario muy delicado porque aquí se podría cocinar una futura vacancia. Hemos visto cómo la mesa directiva fue ganada por las fuerzas de oposición de derecha.
Y hemos visto cómo esta correlación de fuerzas se ha ratificado hace poco en la elección de las presidencias de las comisiones del Congreso de la República. De las 7 prioridades señaladas por Perú Libre, todas fueron ganadas por la derecha. Y acá hay que señalar 3 comisiones que nos parecen sumamente delicadas. La primera es la de educación, en donde se ha dejado en la cabeza de la Comisión de Educación a las fuerzas de ultraderecha de Renovación Popular. Imaginémonos qué va a pasar con el enfoque de género, qué va a pasar con el tema de educación sexual y qué va a pasar con la historia del país, especialmente en un tema sumamente importante como lo que pasó durante el conflicto armado interno. Estamos dejando en manos de los sectores más conservadores de derecha la educación de todas y todos nuestros jóvenes. La segunda comisión que nos parece fundamental y que ha caído en manos del fujimorismo es la de Constitución. Por esta comisión debe pasar los cambios que nosotros reclamamos, como la nueva Constitución y una serie de iniciativas en beneficio de los trabajadores. Pero esta vez se ha encargado al fujimorismo, a partir de su correlación de fuerzas, la presidencia de una comisión sumamente fundamental para el futuro del país. Y la tercera, que nos parece también de manera muy preocupante en manos de la derecha, es la de inteligencia. Le estamos dejando los secretos del país a sectores como los de Montoya, que hace pocas semanas señalaron que debía darse muerte a los comunistas, a gente como Vladimir Cerrón o al propio Pedro Castillo. Finalmente, habría que agregar que la presidenta del Congreso ahora incluso da mensajes a la nación. Lo que en realidad se está buscando desde el Parlamento, con lo mencionado, es generar un escenario de doble poder, en donde el Congreso de la República sea el instrumento de la derecha para obstruir al gobierno de Pedro Castillo y para generar un ambiente de vacancia presidencial en un futuro no muy lejano. En cuarto lugar, tenemos que hablar del escenario de la prensa. Desde la campaña electoral lo que hemos visto son una serie de medios de comunicación alineados con el discurso de la derecha peruana. Hemos visto cómo abiertamente han hecho campaña por Keiko Fujimori y también ahora se han constituido en un elemento de desestabilización del gobierno de Pedro Castillo. Se empieza a generar relatos como que el verdadero gobernante es Vladimir Cerrón, poniéndolo en el centro de los reflectores, o también señalando de que Pedro Castillo no es más que un títere de él. Este es un argumento que lo que busca es quitarle autoridad al presidente de la República y generar un ambiente de división incluso en las propias fuerzas de gobierno. También hemos visto cómo a partir de iniciativas correctas como la de salirnos del Grupo de Lima, se ha generado un relato en el cual supuestamente nosotros avanzamos a un proceso de venezolanización del país, lo cual es simplemente una ficción de los medios construida justamente para generar más caos y zozobra entre la ciudadanía. También hemos visto cómo durante los últimos días se ha generado una serie de impresiones a partir de las encuestas que de manera muy subjetiva se han realizado. En resumen, la prensa es el escenario en donde se han venido construyendo relatos que contribuyen a la desestabilización del gobierno de Pedro Castillo y que articulan parte de la estrategia de la derecha peruana. Desde la campaña, luego de la segunda vuelta y en la actualidad, en el medio de la gestión de Pedro Castillo, la derecha ha instrumentalizado los medios de comunicación. Estos son extensión orgánica de su interés y de su objetivo por recuperar el gobierno. En resumen, lo que hemos visto es cómo la derecha tiene una misma estrategia, que es recuperar el gobierno, y para lograr este objetivo van a desarrollar distintas tácticas en distintos escenarios. En ese sentido, hemos visto cómo en el Congreso de la República, en las calles, a través de la especulación económica y también de los medios de comunicación, van a trabajar por conseguir este objetivo. Frente a este escenario, la izquierda no puede permanecer inmóvil. En las calles, en el Congreso, a través de la comunicación alternativa o con una propuesta clara de reforma en el país, debemos ser nosotros una fuerza viva que impida que la derecha cumpla sus objetivos. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Conservemos la unidad que permitió el triunfo de las fuerzas de cambio, avancemos en la organización ciudadana y popular y generemos conciencia entre las mayorías. Esta disputa no solamente se trata de votos, esto también se trata de conciencias y esa es una batalla que nosotros debemos dar. Y para cerrar esta nueva edición de Políticamente Incorrecto, pasamos a nuestra sección llamada El Lloriquín. En primer lugar, vamos a presentar este video en donde López Aliaga, muy movido, parece que sabía que era fin de semana, está en una entrevista con Carla García y nos recuerda que ella no es periodista. Pasado con Bellido. ¿Se tienen que ir? Perdón, ¿Va a haber confianza? No, tú eres periodista. No, soy política.
No eres periodista. Sí, se nota. No hemos conversado Ya vino a maletear. Y en este segundo video podemos ver cómo Guido Bellido saca a la luz la preocupación de la prensa por las cortinas del auto de Pedro Castillo. Puesto cortinas a su carro, por ejemplo. ¿Quién es el malicioso? ¿El pueblo? No. ¿O quien no quiere que lo vean dentro de las cortinas de su carro? Cortinas de su carro. ¿No? Cortinas en su carro. ¿Usted no lo ha visto? No he visto, de verdad. Ya. Muy bien. ¿Y qué color son las cortinas? Debe verlas usted, que está Pero con no, él. pero usted lo ha visto. En televisión sí. Sí, a ver, ¿qué color eran? Prefiero hacerle otra pregunta. En tercer lugar, vamos a escuchar a este vecino que la tiene clara cuando le preguntan sobre el precio del dólar. Los cambios del dólar, esta subida diaria del dólar. ¿La culpa? Keiko. Es la culpa. Porque el hombre, el peruano, recién tiene 15 días gobernando. La culpa de esto, todo lo que pasa en el país, es de la señora Keiko. ¿Cree usted, en todo caso, que es una situación política la que se está viviendo? Claro, pues. Y en Patria Roja estamos buscando al diseñador de Cuarto Poder que se mandó con este afiche basadísimo. La soñada dictadura partidaria, que no tan veladamente pregona el serronismo y sus seguidores. Y esto es bastante lloriquín, ¿no? Porque vimos el cumpleaños de Guido Bellido y parece que a alguna gente en Twitter de derecha no le gusta que tenga picados snack en la mesa o tortas de metro. Para terminar, vamos a ver el nivel de análisis de esta mesa de Willax, que nos sorprende mucho porque se basa en los nombres de los dirigentes de izquierda. Claro, ¿cómo se llama el que quería ser premier? Roger Naja. ¿Cómo se llama la vocera que tienen ellos en el Congreso? Betsy. O sea, así... Este es un cuento, son construcciones intelectuales de los comunistas, de los izquierdistas, para engañar a la gente. Pero ellos le ponen a sus hijos ni siquiera nombres españoles, nombres anglosajones. Arnold, Betsy, Roger. Entonces, ¿qué cuento nos van a contar ahora? Esto fue una nueva edición de Políticamente Incorrecto. Soy Arturo Ayala, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Carajo.